tardes, ¿cómo están? Soy Iracema Andrés y les quiero dar la bienvenida a este programa que se llama Café Bursátil. ¿Cuál es la idea de Café Bursátil? Bueno, si ustedes nos siguen en Vínculo Económico, sabrán que tenemos una sesión de economía y finanzas los lunes, pero apartamos para jueves el tema de mercado accionario o mercado de valores para hablar precisamente de él, poderles dar recomendaciones, ampliar toda la información que surge día con día, porque el mercado financiero y en particular el mercado de valores son mercados que ayudan no nada más a la economía del país, sino a los individuos a mejorar las finanzas. Es realmente muy interesante saber y entender cómo funciona el mercado financiero, qué es lo que pasa en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa Institucional de Valores. En México existen dos bolsas de valores. Y es muy interesante ver cómo las empresas, las grandes empresas, buscan financiamiento a través de ellas, de estas instituciones, y eso permite que los ahorradores podamos participar buscando mejores rendimientos y de esta manera mejorar nuestras finanzas. Vínculo Económico, Café Bursátil, lo que busca es hacer llegar a más personas al mercado accionario. Queremos que usted nos plantee cuáles son todas sus dudas, cuál es su experiencia al participar en el mercado accionario, y para ello tenemos una agenda completa de especialistas o analistas del mercado bursátil. En breve se estará conectando con nosotros el director de análisis y estrategia bursátil de Monex. Pero antes de que se conecte y esté con nosotros, pues déjeme seguirle platicando que este es un mercado muy interesante. Todos tenemos curiosidad de saber cómo funciona adentro, en los entrefierros, porque estamos interesados en participar en el mercado para obtener rendimientos, como ya se lo decía en un principio. El mercado accionario puede ser muy accesible o es muy accesible para que todos participamos en él. Sin embargo, es importante atender todas las características y factores que pueden afectar o mover al mercado. Si no es que no sea simple comprar una acción o invertir en el mercado, es que lo debemos de hacer con cuidado porque podríamos tener pérdidas si no conocemos el mercado. El mercado accionario pues tiene muchos años de existir, se ha ido, con el paso de los años, ha ido mejorando su operación porque ha ido permitiendo que se integren más participantes en él. En el pasado, efectivamente, había no restricciones, pero sí montos más altos para invertir, lo cual pues iba limitando la participación de los inversionistas. Hoy en día no, hoy en día es muy accesible para todos y bueno, lo que nosotros buscamos es acercarlo a usted todavía más con este mercado en el que puede obtener importantes rendimientos. En México existen dos bolsas de valores, como les decía, la Bolsa Mexicana de Valores, que es la que más conocemos porque tiene 125 años en el mercado. Y Bolsa Viva, que tiene 2 años de prestar sus servicios en México, se ha convertido en la segunda bolsa del país, se ha convertido en la bolsa competencia de Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, todas las casas de bolsa participan con ambas bolsas. Nosotros como inversionistas podemos acudir a cualquier casa de bolsa y vamos a poder comprar cualquier título que existe en el mercado, independientemente de las bolsas de valores que existen en México, porque todos los títulos accionarios, fibras o instrumentos de valores, fibras, ECADES, las acciones, títulos de deuda, todos ellos se operan en las dos bolsas. Así es que usted no debe preocuparse de si el título que usted está comprando pertenece a Bolsa Mexicana de Valores o Viva. Los títulos operan en los dos mercados.
Las bolsas de valores son fuentes de financiamiento para las empresas. En el sistema financiero mexicano existen bancos y existen las casas de bolsa. Si las empresas van al banco, pues van a adquirir un crédito y por ese crédito les van a cobrar una tasa de interés. Si las empresas deciden participar o ir a buscar dinero a través de las bolsas de valores, lo que hacen es colocar una parte de su empresa entre el público inversionista y a través de esa colocación o esa venta de un pedacito de la empresa, uno puede participar como socio de esas empresas. Si ustedes han estado siguiendo la página de Facebook o Twitter de Vínculo Económico, hacemos mucha referencia a qué es lo que pasa en el mercado financiero. No nada más el accionario, también en el de deuda y en el tipo de cambio. Pero en el mercado accionario, pues hablamos de acciones, hablamos de empresas, que si la empresa dio a conocer las expectativas de crecimiento. Y es que toda esa información es muy relevante para todos nosotros porque en el momento en el que compramos una acción, nos hemos convertido en socios de esa empresa. Bueno, pues así como nos podemos convertir en socios de Cemex, América Móvil, Liverpool, Palacio de Hierro, Telcel o las mineras Peñoles, Grupo México o los bancos, Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero Monex. También nos podemos convertir en socios de empresas que cotizan en otros países. Por ejemplo, hoy en día hemos escuchado hablar mucho de Zoom porque con la llegada de la pandemia, el confinamiento, pues hemos modificado nuestra forma de vivir y de trabajar y ahora lo hacemos desde casa, como ahorita nos estamos comunicando y como estamos conversando esta tarde. La empresa Zoom pues pertenece al sector tecnológico y se dedica a permitir la conectividad entre las personas a través de las computadoras o de los medios digitales. Esta empresa ha tenido una gran demanda y ha presentado ganancias extraordinarias en este año. Usted podría ser socio de Zoom, podría ser socio de Amazon, la empresa que se encarga en distribuir todo aquello que vamos a comprar. Hay otras empresas que también lo hacen, de tal manera que todos podemos participar en el mercado accionario. Pero, ¿qué hace la diferencia de comprar una acción mexicana, europea, americana o estadounidense, mexicana, o decidir comprar un bono o una acción? Pues todo tiene que ver con las expectativas de crecimiento de las empresas y de la misma economía. Tiene que ver con la estabilidad política alrededor de la economía o la estabilidad política de los países o las relaciones comerciales entre ellos. Hay muchos factores que van a afectar el comportamiento de una acción y por eso debemos de saber qué es lo que está pasando alrededor de la empresa que nos hemos convertido socios. Por ejemplo, si yo decido convertirme en socio de Liverpool, pues debo de checar que las ventas vayan creciendo trimestre a trimestre. De otra manera, estaría bien pensar modificar esa cartera de inversión y canjear las acciones de Liverpool por otras que puedan presentar un rendimiento más atractivo en el tiempo. El mercado accionario brinda mucha información junto con el sistema financiero. Todos participamos en él, aunque usted no lo crea. En muchas ocasiones yo he comentado, así como vamos y compramos leche, también nos podemos convertir en socios de esa empresa. Si vamos y compramos pan al supermercado, pues también nos podemos hacer socios de esa empresa. Cuando yo le comentaba que era muy importante revisar las ventas de las empresas, pues me refiero a que debemos de saber qué es lo que está pasando alrededor de esta empresa
y más profundamente es importante hacer un análisis de cuál es el impacto de los factores políticos, económicos, geográficos sobre esa acción o sobre esa empresa de la cual yo me he convertido en un socio. Y para eso es que pensamos este programa, Café Bursátil Vínculo Económico. En este Café Bursátil vamos a platicar precisamente con los analistas del mercado bursátil que se dedican precisamente a identificar todos esos factores que son positivos o negativos que pueden influir en esa empresa que está cotizando en el mercado accionario. Y de esta manera usted podrá entender mejor cuál es el comportamiento del mercado, cuál es su tendencia y en particular podrá observar si las acciones que está considerando en su cartera de inversión son rentables o no. En el caso de que no tuvieran la mejor rentabilidad, pues siempre es el momento oportuno para poder hacer un canje de acciones, hacer un canje en la composición de la cartera. Y esto es pues para minimizar riesgos y para que usted pueda tener mejores rendimientos. Si nosotros pudiéramos estar observando una gráfica del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, estaríamos viendo que el año pasado tuvo un comportamiento positivo muy lateral. Esto quiere decir que las ganancias fueron muy pequeñas, quizás de alrededor del 4%, inferior a lo que nos paga CETES, y parecería que no es una inversión atractiva. En cuanto al mercado accionario, hay factores que uno debe de tomar en cuenta. Uno de ellos es el tiempo de inversión. Si uno se considera un inversionista que quiere dejar su dinero en las acciones del mercado de valores para tener rendimientos en el largo plazo, es una forma positiva de pensar que uno va a obtener ganancias, porque el mercado accionario también lo conocemos como la renta variable, y esto es porque las variaciones o el precio de las acciones cotizan todos los días y tienen fluctuaciones positivas o negativas. Estas son fluctuaciones o variaciones respecto a la sesión anterior o respecto a una semana anterior. Siempre vamos evaluando los periodos, pero para minimizar esas variaciones negativas que se van presentando en el día a día, lo más recomendable es pensar en una inversión en bolsa de largo plazo, considerando largo plazo mínimo 3 años. Y de esta manera vamos a ir compensando las variaciones negativas, se van a ir compensando con las positivas, y en el largo plazo, pues el mercado siempre premia, eso se lo aseguro, siempre premia. Si usted pudiera ver en este momento una gráfica del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que se la voy a compartir en Facebook, Vínculo Económico, y Twitter, @Vínculo Económico, podemos ver que el año pasado, ya le comentaba, el mercado tuvo una variación marginal de 4%, inferior al rendimiento que ofreció CETES, cuando CETES es una tasa fija garantizada, donde no hay riesgo en cuanto a que esta tasa pueda modificarse. Aun cuando se modifica, cuando nosotros la contratamos, pues se respeta esa tasa. Pero si nosotros vemos una gráfica de largo plazo, ahí es donde podemos observar que el mercado siempre ha operado o presenta crecimientos en el largo plazo. Y esto nos permite obtener ganancias precisamente de largo plazo. De tal manera que el mercado accionario, si ustedes se consideran un inversionista conservador, pues sí puede invertir en bolsa y hacerlo en el largo plazo. Claro que en el mercado existen los especuladores, y estoy segura que ustedes han escuchado hablar de ellos. Los especuladores son personas que se dedican a invertir en el mercado
pero tratando de obtener las mayores ganancias en el mejor tiempo posible, de tal manera que pueden influir en el precio de las acciones. Pueden influir porque quizás ven la oportunidad de entrar hoy y mañana obtienen, el precio sube 1% y para ellos es suficiente ese 1% y pueden salirse, y a lo mejor pueden distorsionar el mercado. Sin embargo, gracias a los especuladores, el mercado es líquido. Y cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de que fácilmente podemos comprar y vender acciones. Su participación nos favorece a todos los inversionistas conservadores, porque un inversionista conservador quizás después de unos 5 años decida vender su cartera o modificar su cartera de inversión. Y si esto es así, gracias a que los especuladores están esperando acciones, pueden realizar fácilmente su venta. De tal manera que no está mal que estos agentes participen en el mercado, sino por el contrario, esto es positivo. El mercado mexicano, el índice de precios y cotizaciones, y hablo de él porque, como le comentaba en un principio, Bolsa Viva tiene 2 años, entonces si vemos un gráfico es pequeño, pero si vemos el gráfico de la Bolsa Mexicana de Valores, pues tiene una larga historia ya en la operación. Y podemos ver que en 1990, 95, 1998 todavía se mantuvo por debajo de 10%, de 10,000 unidades. Digamos que tenía ganancias, pero eran moderadas. Sin embargo, a partir de 2005, 2006, empezó a tener un crecimiento muy importante, y esto se debe a que en el mercado se empezaron primero a modificar la participación de las instituciones en el mercado. Las AFORES empezaron a tener una mayor participación. Recuerde que el sistema de pensiones mexicano considera la administración de los recursos a través de las AFORES, y estas tienen parte del capital invertido en el mercado accionario. En un principio estaba muy limitado y posteriormente se permitió que las AFORES tuvieran una mayor participación en el mercado, permitiendo que no nada más fuera sobre acciones, sino sobre otros instrumentos que ya se habían desarrollado, como son las fibras, los CECADES. Bueno, en ese momento los CECADES, después llegaron las fibras y bonos empresariales. De tal manera que ahí vemos cómo se conjuga la creación de nuevos instrumentos en el mercado, la participación de nuevas instituciones en el mercado, y también el que hayan reducido las casas de bolsa los montos para que los inversionistas con un capital un poco menor pudieran participar como cualquier empresa o cualquier capital más grande en el mercado. Ahora, bueno, pues así vemos que el mercado ha seguido creciendo. En la crisis de 2008-2010, pues hubo ahí un momento recesivo en la economía y afectó también a los mercados, pero ya para 2010 el mercado empezó a recuperarse de forma importante, llegando a niveles de 51,000 puntos en agosto de 2017. Y bien, para continuar platicando de la historia del mercado accionario, ya tenemos pues con nosotros a Carlos González Tavares. Él es el director de análisis y estrategia del grupo bursátil del Grupo Financiero Monex. Y Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde en Café Bursátil, Vínculo Económico, porque estamos iniciando este nuevo segmento. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Iracema? Buenas tardes al auditorio. Antes que nada, feliz año y gracias. Lo mejor para este 2021, y pues muchas felicidades también por este nuevo espacio. Muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco mucho. Creo que no pudimos haber contado con una
un mejor analista que tú, que conoce muy bien el mercado, cómo se ha desarrollado en estos años, está la gran experiencia que tienes y, bueno, esa visión también que tienes en el análisis, que es tan importante como para ir advirtiendo, así como las ganancias del mercado, como unas situaciones adversas para que la gente pues esté preparada para ello. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, yo comenzaba, antes de que no entraras, ¿cuál es, en términos generales, el comportamiento o la razón de existir del mercado accionario y cómo se ha desempeñado en el tiempo, destacando que la inversión en bolsa de largo plazo siempre premia? Ahora, en el año pasado, pues fue un año muy complicado y me gustaría conocer cuál es tu percepción en cuanto al comportamiento del mercado en 2020. Sí, mira, yo te comentaría que las empresas que están en el mercado accionario son típicamente pues, las empresas más grandes de nuestro país en este caso, pero también las empresas más representativas de las diferentes economías. Y esto tiene pues una naturaleza ganadora, ya que al ser empresas grandes, al ser empresas importantes, ser líderes de su mercado, con mayor capacidad de financiamiento y de crecimiento, permite tener en el tiempo pues mayores utilidades, y esto al final genera valor, por lo que con una perspectiva de largo plazo, la inversión en bolsa es una alternativa para generar riqueza y para generar patrimonio para los inversionistas. Sin embargo, pues en el corto, mediano plazo, es muy factible que veamos justamente una gran volatilidad y variación en los rendimientos, y esto obedece justamente a que al no ser un instrumento que te garantice un rendimiento, sino que estás expuesto a diferentes circunstancias, pues obviamente hay mayor incertidumbre, pero también ahí está el mayor rendimiento. ¿Qué es lo que vimos en el 2020? Yo te diría, empezamos el año justamente con el tema de la pandemia, realmente había mucha incertidumbre de lo que fuera a suceder. Se pensaba que pudiera ser una situación pues mucho más coyuntural, sin embargo duró prácticamente durante todo el año y bueno, todavía seguimos en ese entonces, en este proceso todavía un tanto incierto. Prácticamente vimos un cambio importante en el consumo, en los hábitos de consumo de la gente. Ante una necesidad de estar confinados, vimos por un lado una caída importante en diferentes sectores, particularmente sectores relacionados con turismo, con servicios, y con restaurantes, alimentos y bebidas, etcétera. Y por otro lado, vimos un repunte muy importante en empresas relacionadas con salud, con tecnología, fueron las que se vieron más beneficiadas en este contexto. Y bueno, si bien es cierto que al inicio la mayoría de los mercados presentaron caídas cercanas a 30, entre 30 y 50%, vimos una recuperación durante el año y sectores justamente relacionados con consumo básico, con salud y con tecnología fueron los que se vieron más beneficiados y presentaron rendimientos importantes. Yo te diría en términos generales, para empresas relacionadas con tecnología, el Nasdaq, por ejemplo, presentó ganancias arriba del 40%, el Dow Jones logró rendimientos de más del 20%, mientras que el Standard & Poor's, rendimientos un poco más moderados, de un dígito cercanos al 6-7%. En el caso particular de nuestro mercado, tuvimos pues apenas un rendimiento muy moderado, muy marginal. Sin embargo, hay que señalar que veníamos de una caída drástica, una caída importante cercana a casi el 30%. Así que, bueno, pues tuvimos un fuerte repunte ya hacia los últimos meses, justamente ante la expectativa de una vacuna que pues vislumbra un mejor escenario hacia adelante. Sí, sí, definitivamente la llegada de la vacuna nos cambia la visión de lo que puede ser el futuro cercano. ¿Y cuál sería tu estimación de comportamiento del mercado para 2021? Pues mira, yo diría en primer lugar que particularmente hacia lo que fue el 2020 tuvimos una recesión casi generalizada en las economías. Para la economía global se anticipa que habrá caído cerca del 4%. En el caso particular de nuestro país, vemos, estimamos que la caída del 2020 será de casi el 9%. Hacia el 2021
lo que vemos es que irá dependiendo de cómo evolucione el tema de la vacuna. Recordemos que tiene que ver con la producción, la distribución, la logística y la aplicación. Y en la medida que veamos la evolución del tema de la vacuna, veremos quizá un mayor gasto de las familias, una recuperación en la actividad económica, una flexibilidad en las políticas de confinamiento, y esto permitirá que la economía avance. Esto lo comento porque, bueno, para la economía norteamericana se estima un crecimiento cercano al 4%, prácticamente estarán recuperando la caída del 2020. Para nuestra economía esperamos apenas un crecimiento del 2.7%, y esto en lo que refleja el comportamiento de los mercados accionarios, yo te diría que veremos crecimientos un poco más moderados para los mercados norteamericanos, pero seguimos viendo utilidades en las empresas y una fuerte recuperación apoyado por estímulos económicos, bajas tasas de interés y nuevos anuncios que se estarán dando a conocer en los siguientes días que podrían estar favoreciendo a esta recuperación en Estados Unidos. En nuestro país, desafortunadamente, no vemos estos apoyos. Seguramente las tasas de interés permanecerán sobre los niveles cercanos al 4%, a lo mejor 3.75%, y esto permitirá que el mercado tenga un rendimiento un tanto moderado. Nuestro estimado puntual para el IPC se ubica entre 45 y 48 mil puntos. Es un rango que prácticamente estamos ahí, estamos ahorita en la parte baja. Lo que estimamos es que podríamos ver una disminución en el mercado accionario en los siguientes días derivado de los reportes corporativos, y poco a poco durante el año un crecimiento un poco más modesto. Ahora que se viene pues ya el cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿consideras que eso va a ser un factor que estimule o que genere optimismo entre el mercado o esa euforia está vinculada estrictamente al mercado estadounidense, o el mercado mexicano también gozará de ese optimismo? Yo creo que es una excelente pregunta, porque, bueno, en primer lugar, me parece que la llegada de Biden es una mejor noticia para el mundo. Las políticas que tiene creo que son mucho mejores, y eso creo que será positivo para la economía mundial, particularmente para la economía norteamericana. En específico, se espera que anuncie algunos planes y proyectos que pueda dar impulso a la economía norteamericana, y en ese sentido te diría que nuestro país también se ve un tanto favorecido. Por un lado, esos estímulos económicos ayudarán a que se continúe pues el envío de remesas, que ya es una fuente importante de divisas para el país. Por otro lado, creemos que si bien el crecimiento económico será modesto en este 2021, el sector que será más favorecido será justamente el relacionado con exportaciones, con manufactura orientada hacia Estados Unidos, y en ese sentido creo que podemos tener, pues, de alguna manera podemos vernos beneficiados, ya que el consumo local continuará pues muy modesto en este 2021. Okay. También se ha dicho mucho que esa euforia en Estados Unidos que se observó el año pasado con rendimientos del 40% en el sector tecnológico, tenía que ver más con una burbuja financiera que con las valuaciones reales de las acciones. ¿Crees tú que, ahorita mencionabas que esperas crecimientos moderados para los principales indicadores en Estados Unidos, pero crees tú que sí sea una burbuja financiera y esto podría reventar y traer números negativos, o simplemente se irá ajustando el mercado y por eso es que esperas ese crecimiento moderado? Sí, aquí básicamente hay que señalar que en el 2020, con una gran cantidad de estímulos económicos que se anunciaron y con tasas de interés pues, prácticamente niveles cercanos al 0%, incluso en algunos países en Europa, por ejemplo, las tasas son negativas. Entonces, esto hace que los inversionistas busquen algunas alternativas que generen pues mayor rendimiento, y entre ellas está justamente empresas del mercado accionario. Adicionalmente, decíamos, muchas empresas relacionadas con el sector tecnológico pues se vieron beneficiadas de este nuevo contexto.
aunque ciertamente hoy las valuaciones del mercado norteamericano ya se encuentran desde nuestro punto de vista pues bien valuadas, ya están en niveles justos o incluso en algunos casos ya las valuaciones resultan pues un poco más elevadas. Yo diría que no necesariamente estamos todavía en una burbuja. Creo que todavía habrá posibilidad de ver mayores rendimientos durante 2021. Habrá utilidades en las empresas norteamericanas, pero los rendimientos quizá ya no sean del orden del 40% para las tecnológicas. Me parece que el rendimiento podría ser pues mucho más cercano pues al 10%, tanto para empresas relacionadas con el Dow Jones, el Standard & Poor's o el Nasdaq. Me parece que incluso lo que podríamos estar viendo es una rotación de los portafolios. Aquellas empresas que se vieron fuertemente afectadas el año pasado, ahora podrían comenzar a subir en la medida que la economía norteamericana comienza a presentar una recuperación. Incluso algunas empresas de consumo discrecional podrían también pues verse beneficiadas, sobre todo que tendrán una base de comparación muy baja en el 2020. En el caso de nuestro país, pues seguimos viendo pues un crecimiento en la economía bastante modesto, una recuperación de apenas la tercera parte de la caída que observaremos en el 2020, y muchas empresas creo que seguirán presentando pues crecimientos muy moderados. Por eso es que la expectativa para el mercado accionario de nuestro país pues resulta un poco más cautelosa. Creo que podríamos estar viendo rendimientos sobre todo favorecidos por los niveles de tasas de interés bajas, pero las expectativas de utilidades pues van a ser mucho más moderadas y esto se reflejará en el comportamiento del mercado accionario. Ahorita mencionaste que las tasas de interés se encuentran en niveles bajos. Efectivamente, hemos visto esa tendencia de las tasas de interés en Estados Unidos, México, que son a la baja. Sin embargo, hoy, pasadas las 12 del mediodía, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, comentó que las tasas de interés podrían empezar a subir pues también pronto. Cuando él dice pronto, pues no se refiere a la siguiente reunión de política monetaria, pero quizás podría ser a finales del año o quizás el siguiente año. ¿Qué opinas tú respecto a las tasas de interés? Ahora, Jerome Powell hace referencia a que espera que con la llegada de la vacuna, los estímulos que se van a dar por parte del gobierno, pues empiece a dinamizarse más el consumo de las familias, que es una situación diferente que vivimos en México. Pero ¿crees tú que pueda haber una influencia del comportamiento de tasas de interés en Estados Unidos hacia México? ¿Crees que puede haber alguna relación o México tendrá su tiempo para modificar sus tasas de interés? Bueno, definitivamente yo te diría que estamos muy interrelacionados con lo que sucede a nivel internacional. Justamente lo que está pasando es que toda esta gran cantidad de estímulos económicos ha permitido generar la expectativa de que la economía norteamericana va a recuperarse incluso más rápido de lo que se esperaba. Y esto lo que está provocando es que a pesar de que las tasas de referencia, las tasas de corto plazo están en niveles cercanos al 0%, las tasas de largo plazo están presentando ya ciertos incrementos ante la expectativa justamente de una recuperación y de un eventual incremento en la inflación. Y esto se está también pues reflejando en que el diferencial de tasas de largo plazo entre Estados Unidos y países emergentes ha empezado a ser mucho más bajo. Es decir, hay un menor premio para los inversionistas invertir en mercados emergentes que en Estados Unidos. Y esto lo que podría generar es que limite la baja o el recorte en tasas de interés por parte de Banco de México. Es decir, nosotros esperamos que en la siguiente reunión Banco de México todavía baje la tasa a niveles cercanos al 4%, incluso cabe la posibilidad de un recorte adicional, pero me parece que si las condiciones cambian un poco, probablemente ya no alcance para hacer un recorte adicional.
y de esta manera pues mantener el atractivo de las tasas de interés altas respecto a otros países emergentes y con ello evitar una salida de flujos. Entonces me parece que sí estamos muy correlacionados con lo que sucede a nivel internacional, particularmente con la economía norteamericana. Bueno, y entonces, de acuerdo a lo que nos acabas de comentar, pues seguirá siendo atractivo pues la inversión en México por el diferencial de tasas, pero también la inversión en el mercado accionario, porque si la tasa del bono empieza a bajar, pues el mercado accionario pues como que brinda un mejor rendimiento, ¿no? Ese sería como que el escenario. Sí, efectivamente, en medida que podamos ver menores tasas de interés, obviamente ayudará mucho más al mercado accionario. Sin embargo, hay un punto importante. Creo que para que nuestro país podamos tener todavía tasas de interés más bajas, necesitamos reducir el riesgo país. Y la forma que podemos hacer para disminuir este riesgo país justamente tiene que ser con señales, con políticas públicas que manden señales a los inversionistas que generen confianza, que atraigan la inversión. Me parece que hasta ahora han faltado justamente esas señales y adicionalmente hay un riesgo o dos riesgos, diría yo, bastante latentes en el mediano plazo. Uno de ellos es el tema de Pemex, en donde se requiere hacer pues un cambio en el modelo de negocio de Pemex de manera urgente para que pues evitar que el gobierno siga subsidiando y siga pues mandando flujo para apoyar los compromisos de la petrolera y con ello pues evitar un deterioro también en la calificación crediticia de nuestro país. Y el otro tema, sin duda, será muy importante, será el tema electoral hacia mediados de año, que también podría estar generando cierta incertidumbre, sobre todo por pues los cambios en materia legislativa que se pudieran dar hacia la segunda mitad del sexenio. Entonces, me parece que son dos temas muy importantes que hay que tenerlos pues muy bien identificados. Después de pues toda esta explicación que nos acabas de dar, que finalmente esa es el objetivo de Café Bursátil, poder platicar con ustedes que ven todos estos aspectos, que tan familiarizada con el análisis y que pueda pues acudir con más certeza al mercado a invertir su dinero. Considerando todos estos factores que nos acabas de decir, como ¿qué sería México? Perdón, no te escuché muy bien, Iracema. ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, claro que sí. ¿Cuál sería como tu recomendación de una cartera así qué acción ¿Qué tal, Iracema? ¿Ahí me escuchas? Ahí creo que te escucho nuevamente. Perfecto, como que se fue un poquito el internet. Si entendí tu pregunta completa, era ¿qué recomendación podríamos dar para una cartera de inversión? ¿Esa fue la pregunta? Sí, ok, bueno, pues básicamente Es correcto. Lo que diría es, me parece que ahora puede ser una muy buena oportunidad para estar en el mercado accionario, particularmente en empresas del SIC, o sea, en empresas del mercado accionario de Estados Unidos. Creo que hoy en día presentan pues una alternativa pues bastante interesante. También me parece que tener una exposición en dólares sobre niveles cercanos a 19.70 podría ser interesante. Si bien la moneda se ha venido apreciando de manera importante, también creo que justamente por esta posibilidad de
de riesgos latentes en el mediano plazo, creo que sería adecuado tener una parte del portafolio en dólares. Sin duda, quizá pueden pagar no tan atractivo con los mercados accionarios, pero creo que un tema de diversificación podría ser interesante. Adicionalmente, yo creo que también una parte en algunas empresas del mercado accionario local, entre ellas, pues yo diría que sobre todo empresas que tienen una relación con el mercado norteamericano. Yo diría, por ejemplo, empresas como Gruma, como Bimbo, que son del sector de alimentos, un consumo básico, pero con exposición a Estados Unidos, pueden verse interesante. También empresas como Genoma Lab, que es un poco entre consumo y salud, creo que también puede verse con un atractivo potencial. En bolsa, Cemex, son algunas empresas que me parece que pueden, y Innova, el sector energético también, creo que pueden tener una buena perspectiva hacia adelante. Y por otro lado, pues te diría, seguir monitoreando las noticias. Creo que este año, así como el año anterior, se pueden dar muchas oportunidades, sobre todo con horizontes de inversión de largo plazo. Podemos estar en un muy buen momento para pues tener o hacer inversiones y pensar sobre todo, pues no hacia los siguientes meses, sino quizá con una visión más patrimonial. Creo que puede ser interesante la coyuntura actual. Muy bien, bueno, pues antes de que te nos vayas, hay personas que están haciendo algunas preguntas y las quiero compartir contigo. Además de que Tania Morales te manda a saludar, Gabriela Sánchez también te manda a saludar, y hay una lista de personas que te estaban esperando y te mandan a saludar, pero hay dos preguntas aquí, una que ya la contestaste, que es, ¿crees que impacte el estímulo aprobado en Estados Unidos, en el mercado mexicano? Pregunta Nayeli. Sí, claro. Se han venido anunciando una serie de estímulos. Probablemente venga un estímulo adicional importante en Estados Unidos, lo cual estará pues ayudando a la reactivación en la economía norteamericana, pero también sin duda contribuye a este entorno de mayor liquidez que beneficia a los mercados en general y particularmente a nuestro país. Adicionalmente, también se espera un nuevo anuncio por parte del nuevo presidente electo en Estados Unidos, de Joe Biden, en materia de infraestructura, lo cual podría también ser un catalizador adicional para los mercados y obviamente también para nuestro país, principalmente en empresas que otra vez que están relacionadas principalmente con el mercado norteamericano. Hay que comentar que, bueno, pues gran parte de las exportaciones de nuestro país van hacia Estados Unidos y muchas de las empresas que cotizan en nuestro mercado accionario pues tienen un componente importante, ya sea de operaciones en Estados Unidos o bien en materia de exportaciones hacia nuestro vecino país del norte. Así que, sin duda, estas noticias son positivas también para nuestro país, para nuestro mercado accionario. Si consideras que las valuaciones actuales de mercado en Estados Unidos están justificadas. Sí, en parte hay, yo diría, quizá dos componentes importantes. Uno, ante bajas tasas de interés, el costo de oportunidad se vuelve pues prácticamente muy bajo, prácticamente nulo. Y en ese sentido, pues alternativas relacionadas con el mercado accionario pues favorecen. En la medida que veamos incrementos en las tasas, seguramente veremos también pues un ajuste en las valuaciones. Por otro lado, las empresas en Estados Unidos han generado utilidades y esto también ayuda y contribuye a las valuaciones del mercado actual. Y además para este año las utilidades se espera que sigan creciendo. Entonces, de alguna manera se justifican. Ahora, ¿el mercado está barato en Estados Unidos? Quizá no. Quizá ya el mercado está bien valuado. Las alternativas que hay quizás sean un poco más limitadas, habrá que ser más selectivos, pero creo que todavía podemos encontrar oportunidades.
Okay. Creo que con esto también estamos cubriendo la pregunta de Ángel Morales, que pregunta que sí, ¿qué se piensa en cuanto a la euforia de Estados Unidos? A la compra, ¿no? A la euforia de los inversionistas en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Y por último, Eduardo pregunta si los altos niveles de déficit podrían frenar el crecimiento. Me parece que es una muy buena pregunta, Eduardo, porque quizá en el corto plazo a lo mejor no, pero lo cierto es que en el largo plazo, en el mediano plazo, la mayoría de los gobiernos se van a encontrar con pues un incremento importante en el endeudamiento como proporción del PIB y además pues en estos déficits, y hay que pagarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo pagas? Pues lo pagas o con mayores impuestos o con recortes al gasto. Y esto pues es una medicina amarga que tienen que tomar los gobiernos y que en algún momento se tiene que hacer. ¿Y cómo se hace? Pues se hace a costa del crecimiento. Lo que esperamos, y me parece que hasta ahora se ha visto una buena actuación por parte de la mayoría de los gobiernos y de los bancos centrales, es que han incurrido en este mayor déficit y en este incremento en el endeudamiento para apoyar, bueno, primero para salvar a las empresas, para que las caídas en la recesión no sean tan bruscas y para pensar en una recuperación mucho más rápida. En la medida que haya una mayor recuperación y mayor productividad, podemos pensar que los gobiernos tendrán la capacidad justamente de ir disminuyendo su deuda como proporción del PIB, pero también su déficit. Entonces, creo que la apuesta es incrementar los recursos, la deuda, para que los gobiernos sean más productivos, y creo que van en buen camino. Sin embargo, bueno, hacia adelante, ese será uno de los grandes retos que tendremos a nivel mundial. Es correcto. Pues sí, endeudarse a niveles tan altos no es positivo, pero quizás la situación que vivimos en 2020 pues también obligó a los gobiernos a tomar esa decisión. Quizás no era, más bien era la mejor salida que pudieran encontrar pues para tratar de apoyar al crecimiento o la recuperación de la economía, ¿no? Así es que a veces pues hay que tomar decisiones drásticas y después empezar a corregir pues los siguientes efectos negativos. Pues se me fue el tiempo volando, Carlos. Siempre es un gusto platicar contigo, sobre todo tan puntual y precisas toda tu explicación, tu exposición. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este primer programa de Café Bursátil. Y esperamos verte muy pronto. Al contrario, Iracema, muchas gracias por la invitación. Para mí también, pues siempre es un gusto saludarte y bueno, con todo gusto seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Carlos. Que tengas una excelente semana y feliz año. Igualmente, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Este es el primer programa de Café Bursátil Vínculo Económico, jueves. Así vamos a continuar todo el año y si usted gusta, pues vamos a continuar por mucho tiempo. Recuerde, todos los jueves de 7 a 8 de la noche por Facebook Vínculo Económico. Los espero. Soy Iracema Andrés y también le recuerdo que los lunes nos podemos encontrar también para hablar de economía y finanzas. Deseo que tenga una excelente noche, que le haya agradado esta plática que tuvimos y nos vemos el próximo jueves.